Ahora invitamos a pasar al anfitrión de este congreso y presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño Alcocer. Muy buenos días para todos. Me complace ya, después de un tiempo, estar organizando este congreso, volver a tenerlos acá a todos ustedes. Señor ministro Andrés Camacho, le agradezco su presencia, pero además también le agradezco la disposición que ha tenido para el diálogo, para la construcción conjunta en el poco tiempo que lleva en el cargo. Tiene usted, señor ministro, en este auditorio al sector minero en su conjunto, a los pequeños mineros, a los medianos mineros, a los grandes mineros, que producen minerales, que exploran el país en todo lo largo y ancho. Un sector, ministro, que tomo sus palabras, un sector que quiere construir con usted, construir con su equipo la política minera del futuro, una política minera que todos demandamos, pero sobre todo que el mundo demanda. Así que cuente con nosotros, cuente con este sector para construir ese acuerdo nacional y de una vez por todas avanzar en esta política minera, en el desarrollo y fortalecimiento de un sector que por años ha estado de alguna forma rezagado. Así que le tomo sus palabras y cuente con nosotros para eso. Le transmito igualmente un saludo especial a la señora viceministra. Gracias por acompañarnos, a todo su equipo, ministro, a Javier Calderón, a Lorena Agudelo. Gracias por todas estas gestiones y desvelos para poder estar acá. A Judy Montoya, igualmente, que nos acompaña, a todo el equipo del ministerio, a Violeta, y por supuesto también le transmito un saludo especial al presidente del Consejo Directivo, igualmente a todos los señores y señoras que conforman el Consejo Directivo de la asociación, a Jamir González y a Santiago Cardona. Quiero igualmente transmitirle, doctor Pardo, un saludo especial a usted y a todo su equipo que nos acompaña. Ha sido para nosotros deferente contar con la presencia de todos los funcionarios, igualmente a los señores y señoras vicepresidentes de la Agencia Nacional que nos acompañan. A los estimados honorables representantes a la Cámara, veo al presidente de la Comisión Quinta, al señor Luis Ramiro Ricardo, le extiendo un saludo especial, igualmente a los senadores. Señor secretario de Minas de Antioquia, usted ha sido parte de esta conversación por mucho tiempo, se lo agradezco igualmente a usted y al equipo que lo acompaña. A los conferencistas, invitados internacionales, que tendremos acá una agenda importante con ellos, les transmito un caluroso saludo de bienvenida. A los presidentes, colegas de los gremios mineros y gremios económicos que están acá, igualmente les mando un saludo. Y quiero enviar un saludo también especial, ministro, a los más de 80 estudiantes, 85 estudiantes que nos acompañan hoy, 85 estudiantes que vienen de las universidades con las cuales durante el último año hemos venido trabajando. La industria minera, sin los estudiantes, sin los jóvenes, no puede tener futuro, que es parte de la discusión de este Congreso. Les transmito a ustedes entonces todos mi agradecimiento por estar acá esta mañana en un Congreso nuevamente este año de minería. Y déjenme, yo comienzo en estos 25 minutos a hacer algunos énfasis en relación cómo desde la asociación estamos viendo toda esta conversación minera en el mundo y por supuesto en Colombia. Y déjenme empezar un poco hablando de los riesgos. El mundo siempre ha estado muy pendiente de analizar los riesgos que vienen y de cómo de alguna u otra manera responder a esos riesgos. En estos 2 próximos años, ministro, los riesgos tal vez se equilibran, se debaten entre los riesgos sociales con un mayor costo de vida y por supuesto un mayor riesgo de la polarización, de la cohesión social, pero sobre todo también de los riesgos ambientales. Y en esos riesgos ambientales, sobre todo con una palabra dramática, son los riesgos de fracasar en el intento por adaptarnos al cambio climático o fracasar en ese intento por cumplir los compromisos en materia de cambio climático. Y surge un tercer riesgo que no estaba antes,
que es el riesgo del aumento de las confrontaciones geopolíticas. Y ahí, por supuesto, creo yo que el mayor riesgo que tenemos todos, como colombianos y como humanidad, es poder avanzar, es poder mitigar estos riesgos de manera equilibrada. Cómo avanzar y superar los riesgos ambientales sin incrementar los riesgos sociales. Cómo avanzar en los riesgos de la producción de minerales sin incrementar, ministro, los riesgos geopolíticos o de la confrontación geopolítica. Y eso es ya de alguna forma un pensamiento generalizado en distintos ámbitos. Y, por supuesto, hay un elemento común en la solución o en la mitigación de estos riesgos, que, como usted lo dijo, ministro, es el desarrollo del sector minero. Esto que hemos venido hablando durante año y medio, creo ya es algo más generalizado en distintos organismos multilaterales, en donde ya hay un entendimiento más común. Igualmente aquí en el país, después de un año y medio de discusión, hay un entendimiento más común en relación con el aporte que tiene la minería para esto. Pero déjenme yo, insisto un poco en la necesidad que usted dijo, ministro, de los minerales para superar esos desafíos y equilibrar esos desafíos en materia social, en materia económica y en materia geopolítica desde una aproximación tal vez un poco distinta. Y es que cuando uno mira al 2050 como humanidad lo que tenemos que buscar, pues ahí vienen unas cifras dramáticas. Tenemos que multiplicar por 15 tal vez la generación eólica, por 25 la generación solar, y cuando uno profundiza tenemos que multiplicar solo por 3 las redes eléctricas. Pero eso significa que tenemos que pasar de 70 millones de kilómetros hoy construidos a 200 millones de kilómetros en redes construidas en el mundo. Pero si uno profundiza un poco más en materia de vehículos eléctricos, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una meta en relación con eso, pues la humanidad tiene que pasar de 25 millones de vehículos eléctricos que hay hoy a nada menos ni nada más que 1.500 millones de vehículos de aquí solamente en los próximos 27 años. Y eso es un reto enorme que también algunas veces, si se hace mal, desequilibra la manera como los riesgos sociales, económicos y ambientales y geopolíticos deben equilibrarse. Y ahí, en esa aproximación también de manera generalizada, surge un nuevo tema que yo no había visto, y es en relación con la capacidad, aumentar la capacidad que tiene el mundo de las capturas de carbono, que hay que multiplicarlo por 100. Es decir, hoy, en esta conversación ya generalizada, existe un elemento nuevo, y es que en esa transición también el carbón es un elemento importante. Es un elemento que hay que considerar para poder generar esos equilibrios, sobre todo los equilibrios en materia social. Y eso es una aproximación que cuando uno lo revisa un poco más y lo compara con el tamaño de los mercados, pues entiende la dimensión de esto. El mercado del carbón y el análisis de estos mercados, lo que también genera es, pues por supuesto, hace relevancia el carbón en esto, pero también genera las enormes oportunidades que estos riesgos, los geopolíticos para balancearlos y los sociales, implican para un país como Colombia. El crecimiento de estos mercados va a ser algo importante hacia adelante. El mercado del carbón en el mundo, el mercado global, es de 968 billones de pesos, el doble, más del doble que el segundo mercado global de los minerales, de 401 billones, que es el del hierro. Sigue el oro, 203 billones, igualmente para Colombia es el segundo mercado más importante. Después el cobre, 191 billones, con una capacidad de crecimiento muy grande. Níquel, el cuarto en el mundo, el tercero en Colombia, 45 billones de dólares. Y ahí vienen esos otros que tienen que crecer muy rápidamente para superar los retos que hablamos hace un momento. El litio es un mercado solamente de 2 billones de dólares, el plomo de 10 y el cobalto de 12, que seguro ahí, por supuesto, en esa otra gran lista de minerales hay
una gran oportunidad para el país. Y en estos riesgos un poco, pues por supuesto, como en cualquier parte de la vida de uno o de superar los retos de un sector, pues uno se enfrenta a encrucijadas, se enfrenta a ciertas paradojas. Y el mundo hoy, para equilibrar esos riesgos, está enfrentando una gran paradoja, y es cómo avanzar en la producción de minerales sin incrementar los riesgos geopolíticos, o si quieren de otra manera distinta, sin generar mayores dependencias. Hoy el mundo tiene una enorme dependencia de ciertos países, y eso, pues por supuesto, tiene que considerarse, pero sobre todo llamar a la acción en ese sentido. Y es que en 9 países se concentra el 75% del cobre, en 7 casi la totalidad del zinc, en 6 países el níquel, en 5 países se concentra el 77% de la roca fosfórica necesaria para la seguridad alimentaria, y en un país, tal vez el caso más dramático, se concentra la totalidad del cobalto del mundo. Y en estos países sin duda aparece América Latina en muchos de ellos, no Colombia, América Latina. Y América Latina en una parte importante en esto, lo que implica también, lo que significa para Colombia es una gran oportunidad de aprovecharse también de estos equilibrios geopolíticos importantes. En todos ellos aparece Rusia, que por supuesto no contribuye a la estabilidad geopolítica, sino que, entre otras, la profundiza. Entonces, la pregunta que surge en todo esto es: ¿qué ha hecho el mundo para responder a estos retos? ¿Qué ha hecho el mundo para equilibrar estos retos y estos desafíos que tenemos? Y la respuesta es que ha venido desarrollando en los últimos años de manera decidida una política pública de fomento minero, una política pública de fomento de la exploración minera, una política pública que haga coherente el objetivo común de buscar minerales en el mundo. El Instituto Nacional de Energía en los últimos 2 años ha visto cómo, o pone en sus documentos, cómo esas políticas públicas se han incrementado de manera importante. Y cuando uno mira el mapa del mundo, todos los países han venido desarrollando políticas públicas de fomento minero de manera importante. De tal manera que cuando uno ya profundiza en esas políticas públicas, también encuentra cosas interesantes. No me voy a detener en todos, por supuesto, pero déjenme yo resalto algunas de esas políticas públicas que me llamaron la atención en su análisis. Japón, por ejemplo. Japón, que ya conoce su territorio. Hoy, con esta necesidad de estos riesgos, lo que está haciendo es sacando políticas públicas para dar subvenciones a la exploración del lecho marino, de tal manera que pueda él abastecerse sin depender de otros. O, por ejemplo, Brasil, que tiene programas y acciones concretas para apoyar y agilizar los trámites ambientales y licencias ambientales en la minería. O Alemania, un caso representativo de la Unión Europea, que sabe que tiene en su territorio, pero entonces está sacando políticas públicas para poder abastecerse de los minerales críticos, no generar dependencia, pero además hacerlo con los países con los cuales puede tener certeza de que ese abastecimiento de los minerales se hace con los más altos estándares de calidad. Colombia, ministro, tiene un buen caso de eso. Hoy hay un estándar desarrollado por los compradores de carbón alemanes que se llama Better Coal. Aquí estará la presidenta de Better Coal acompañándonos en un panel. Y entre otras, Colombia es uno de los países con mejor índice en todo el análisis de Better Coal. Es decir, Colombia ya ha venido teniendo experiencias en cómo va profundizando en esas exigencias, no solo de Alemania, sino de Europa. O China o Australia, que también están dando plata de los impuestos para apoyar la exploración en fases iniciales. Y pues por supuesto el caso, uno de los más emblemáticos, Estados Unidos, que lo que dice es que yo no voy a depender de absolutamente nadie, de tal manera que mi política pública es para ser autosuficiente en los minerales que yo necesito para avanzar en todos estos riesgos del mundo. De tal manera que cuando uno ya profundice, bueno, la política pública ha servido, la política pública ha tenido efectos en materia del desarrollo minero, y
tal vez uno concluye que en algunos países sí, efectivamente la política pública ha cumplido su objetivo o sus dos objetivos: atraer inversión y a través de esa inversión desarrollar nuevos proyectos mineros. Canadá, 124 proyectos en los próximos 10 años, con unas cifras cercanas de inversión de 88 billones de pesos. Brasil, 92 con 38 billones. Y México, que quiero resaltar, 15 proyectos con solamente 9 billones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Un poco en la lectura, y es que también acá parte del objetivo de la política pública es atraer, rodear todos los tamaños de la inversión. Aquí no estamos hablando solo de grandes proyectos, sino también de pequeños, medianos y grandes, y atraer la inversión de pequeños, de medianos y de grandes. Y ese ha sido uno de los objetivos claros de la política pública que ha venido haciendo el mundo. Un poco cuando uno revisa qué minerales tiene eso, pues el 94% está concentrado en minerales metálicos, el 4% en minerales no metálicos, en particular todos los asociados con la producción de alimentos, pero el 2% también contemplan el carbón, y también contemplan el carbón en particular en la política pública que está sacando Canadá. Entonces, ahí surge, después de este análisis, como preguntas para nosotros, que pues es válido un poco hacérselas en el marco de este año que comienza con este congreso, y es: ¿conocemos los minerales que tenemos? ¿Cuáles son nuestros minerales estratégicos? Cada cual hace su política pública dependiendo de sus sensibilidades. ¿Hay coherencia en nuestras políticas públicas de desarrollo minero? ¿Es suficiente una ley, viceministra, que lo hemos hablado, es suficiente solo una ley minera o también se necesitan otras cosas? Y pues por supuesto la respuesta a la primera pregunta es que si conocemos nuestro territorio, si conocemos nuestros minerales, pues la respuesta dramática en contravía de lo que va el mundo es que no conocemos qué tenemos, y que tenemos un atraso gigantesco, un atraso producido de muchos años de falta de una claridad en relación con la política de exploración minera. Solamente el 2.75% del territorio nacional está titulado, y de eso me atrevo a decir que la mitad está realmente explorado con los estándares que debe traer la exploración al país. Y solamente el 1%, por supuesto, está dedicado a la producción de minerales. Y por supuesto lo que uno concluye en esto es que como país, ministro, usted lo dijo, necesitamos claramente entre todos construir una política de exploración minera que de una vez atraiga esos capitales. La segunda, en relación con que si los minerales son estratégicos o cuáles son de nuestros minerales estratégicos, y yo sin tapujo alguno, sin pena diría, ministro, que en Colombia todos los minerales son estratégicos. Y son estratégicos por lo que usted mencionó, que lo tomó y hizo relevancia en él. Son estratégicos no solo por las metas que tenemos como país, son estratégicos no solo por las metas que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, son estratégicos por las conversaciones que hoy tenemos en el país, entre esas la de la reindustrialización. Son estratégicos sobre todo por su profunda dimensión social. Este es un sector que tiene una inmersión en la discusión social muy grande, y su carácter de estratégico se deriva en parte por eso que aporta en las comunidades y demás, que voy a mencionarlo hacia adelante. La tercera pregunta en relación con si somos coherentes en las políticas públicas en relación con la minería. Y déjenme, yo aquí avanzo en eso. Colombia no es que no haya tenido políticas públicas de fomento minero que hablen de la minería, las ha tenido. Hubiera querido que sean más agresivas, con más impulso, pero las ha tenido. En las últimas dos, que son documentos, doctor Pardo, que están por expedirse, el documento de la transición energética y el que usted mencionó, ministro, el de los lineamientos, están por expedirse, que creo que pues allá hay un avance. Y si uno echa para atrás también hay otros,
que yo invito a que entre todos lo rescatemos, miremos qué hay de bueno en eso y avancemos ya con algo escrito. En particular, uno que nos costó mucho tiempo, mucho esfuerzo sacar, que fue la política de exploración minera, los lineamientos de una exploración minera en el país. Y hay también un documento en relación con la importancia del carbón que sería bueno entre todos refrescar. Entonces uno siente, ministro, que en Colombia también hemos venido avanzando, un poco tímido, un poco lento. El bus del mundo en esto nos ha venido dejando en los muchos años anteriores. Pero por supuesto también uno encuentra que debemos trabajar en ser más coherentes, en mandar mensajes a esa atracción de exploración. Y en particular hay unos decretos, usted los conoce bien, ministro, pues que en la actualidad están generando una enorme incertidumbre. El decreto del Ministerio de Ambiente de Áreas de Reserva Forestal. La ministra viene el día de mañana y espero pues que ese sea el inicio de una conversación que continúe, una conversación que sea más profunda en relación con este decreto que genera toda suerte de incertidumbres. ¿Por qué las genera? Pues porque da a los funcionarios del ministerio en Bogotá toda una subjetividad para decretar áreas de reservas y en virtud de esas áreas y en virtud del entendimiento del principio de precaución de una manera que ni las Cortes lo entienden así, pues tomar decisiones en relación con el sector minero, incluso en producción en el país. Pero si uno va más allá, pues por supuesto también los decretos de emergencia económica en La Guajira, en particular los que hacen mención a que en La Guajira no debe haber en una emergencia económica más desarrollo minero. Creo que eso también genera incertidumbres y por supuesto creo que ahí debemos entre todos pensarlo. Pero entre otras que hay, tal vez hay uno que creo que debemos pensar hacia adelante y es la reforma tributaria que el gobierno y el Congreso aprobó en diciembre del año pasado. Esa reforma tributaria hace que el sector minero colombiano, la minería colombiana, sea la única en el mundo en el cual las regalías no son deducibles. Y pues por supuesto eso va en contravía de lo que el mundo está diciendo en materia minera para superar estos riesgos. Yo estoy confiado, ministro, que podamos continuar esta conversación en relación con la competitividad fiscal del sector hacia más adelante, que hará parte de esa conversación nacional seguramente. Una tercera pregunta o cuarta pregunta es en relación con si una ley minera es suficiente. Hay veces yo creo que hemos venido centrando todo el debate público en una ley minera, que es importante. Por supuesto, es importante construirla entre todos, es importante que una ley minera impulse, soporte, rodee los pequeños mineros, claro, los medianos y los grandes, que entre todos, y que sea una ley minera que en el conjunto del sector impulse el desarrollo minero, porque sin el conjunto, sin todos metidos con una ley que nos soporte, pues no vamos a superar ese 2.75% de titulación del territorio y no vamos a poder producir en un corto tiempo el cobre, el zinc o más minerales que necesitamos. De tal manera que una ley no es suficiente, solo una ley no es suficiente. También necesitamos, ministro, y usted ha venido acá creo que con parte central de esa conversación, necesitamos una certidumbre o se necesita una certidumbre en el desarrollo de la actividad minera y esa certidumbre pasa por una conversación tranquila, pasa por una conversación equilibrada del sector minero. Que gracias, se lo agradezco porque usted ha traído ese contenido a la conversación en este Congreso. Igualmente pasa, como ya lo mencioné, por incentivar la exploración, pero incentivarla de manera decidida, incentivarla con claridad y con contundencia. Pasa también, y esto es muy importante, espero también que lo podamos conversar dentro de ese acuerdo nacional, pasa también por agilizar los trámites mineros, pasa también por agilizar los trámites ambientales, en particular los de la sustracción, y por supuesto pasa por la seguridad en el territorio. Usted lo mencionó en su intervención, este sector quiere hacer parte de la contribución a la seguridad de los territorios, pero este sector también sufre todos los días de una enorme inseguridad, bloqueos en sus operaciones, pero además una amenaza permanente en unos entornos de ilegalidad profundos, que creo que ahí entre todos debemos tener ese tema como un eje central de nuestra conversación. Y por supuesto lo que ya mencioné en el mediano plazo,
un marco fiscal competitivo para poder desarrollar y promover esta industria. Entonces, déjenme ya con estas reflexiones también responder una pregunta adicional, y es si el sector minero colombiano está preparado para asumir este reto, si lo que estamos haciendo, que por supuesto hay que mejorarlo, pero tiene ya indicios de que la tarea se está haciendo por buen camino. Hemos desarrollado, como ustedes saben, hace un tiempo, el monitor socioambiental de la minería, y esto los invito a que entre todos lo construyamos y que entre todos hagamos un seguimiento permanente a las cifras socioambientales de las contribuciones de la minería para poder tener mayor objetividad en esta conversación. Yo no me voy a detener en este monitor socioambiental, va a estar publicado en nuestras páginas de internet y demás, pero quiero solamente resaltar algunos de los datos o algunos de los temas que surgen, que le estamos haciendo un monitoreo permanente. Y es en relación, por ejemplo, con las materias ambientales. Y es que este sector en el año anterior, en el 2022, en materia ambiental, el presidente del Consejo Directivo ya lo mencionó, ha invertido 696.000 millones de pesos en el ambiente colombiano. Eso es más del doble de lo que tiene el Ministerio de Ambiente para invertir en el ambiente de los colombianos. Y eso es casi el 76% de lo que tiene todo el Sistema Nacional Ambiental para invertir en el ambiente de los colombianos. Es decir, la conversación del ambiente, de las inversiones ambientales que necesita el país, también pasa por este sector. O en materia de inversiones sociales, hay varias, pero déjenme yo menciono que de esas inversiones este sector ha hecho en el último año, ha invertido en materia social algo cercano a los 334.000 millones de pesos. Y esas cifras que suenan frías, déjenme yo las resalto con algo que es más tangible. De esa plata, este sector beca ministro y viceministra todos los años 11.280 jóvenes y niños en los territorios mineros. Serpilo paga, becaba anualmente algo cercano a los 10.000 jóvenes y niños. Este sector, con sus contribuciones, beca y lleva estudio a más de 11.000 niños y jóvenes en todo el territorio nacional, y con esa plata impacta a más de 900.000 personas en todo el territorio. Y cuando uno también ya profundiza en los últimos datos de este monitor en materia de formalización, que usted lo mencionó, ministro, en los últimos años este sector ha generado procesos de formalización de una cifra realmente importante, 4.785 procesos de formalización, unos procesos de formalización además que son realmente sostenibles en el tiempo. Es decir, esas metas de formalización del gobierno, esas metas de formalización del ministerio pasan también por las compañías hoy que extraen en particular oro en las distintas regiones del país y, por supuesto, carbón. Y déjenme termino con estas cifras en materia de desarrollo económico para darles unos datos, y es que en materia de desarrollo en los territorios mineros, cuando uno compara el ICA per cápita, es decir, lo que paga el aparato productivo en la región minera, en el municipio minero, uno concluye también cosas importantes. El promedio del país del ICA per cápita en todos municipios urbanos y no urbanos es de 185.000 pesos por persona. En los municipios no mineros, en los municipios no urbanos, eso ya no es de 185.000, eso es de 66.900 pesos por persona. Y en esos mismos municipios, pero mineros, el ICA per cápita sube a 108.000 pesos por persona. Es decir, esto es una industria que lleva encadenamientos productivos reales con las cifras, por supuesto, que hoy tiene el DANE. Y eso es producto de los más de 9.8 billones de pesos que este sector invierte comprándole a pequeñas, medianas, grandes empresas en el territorio nacional. Y déjenme termino
con los impuestos, que no me gusta, pero creo que este año vale la pena resaltarlo. Históricamente esta industria pagaba en impuesto de renta y contribuciones de regalías una cifra cercana, promedio, a los 4.5 billones de pesos anuales. El año anterior, este sector contribuyó con 15.9 billones de pesos al fisco y al sistema general de regalías. De tal manera que estas cifras lo que muestran y concluyen un debate que ha venido sucediendo en el país, y es que el sector minero no contribuye de manera equilibrada cuando le va bien y cuando los precios internacionales están bien. La estructura fiscal de este sector está diseñada para que cuando esos impuestos, cuando esos precios están bien, se contribuya de manera decidida también al fisco de los colombianos. Y esto es algo, pues por supuesto, que hay que hacer relevante, sobre todo en la discusión de hace un año de la reforma fiscal. Déjenme termino diciendo que estas cifras sociales no son suficientes. Estas cifras de desarrollo económico en el territorio para nosotros no son suficientes. También es importante, como el mundo lo está demandando, la manera como se hace minería en el país y el compromiso firme de la minería formal de hacerla con los más altos estándares. De tal manera que acá este sector, ministro, que usted tiene al frente y viceministra, está comprometido en hacer una minería con los más altos estándares en esos 9 protocolos. Y tengo una muy buena noticia que me llena de orgullo. Este año vamos a incluir un 10º protocolo en nuestros estándares, que es el protocolo de equidad de género, para así seguir contribuyendo en esta minería que debe tener el país hacia adelante. Hoy ya tenemos más de 30 compañías que siguen el estándar, un estándar público, un estándar transparente a todas las comunidades, que es el mismo estándar o el manejo del agua que tiene Canadá, Australia, Finlandia y demás. Termino, ministro, viceministra y todos, tal vez tomando sus palabras, y es en relación con esto es en relación con lo que usted estaba diciendo, y es: necesitamos construir juntos. Tiene usted un sector aquí sentado que tiene la mayor disposición de construir juntos una política minera, una política de fomento minero en el país. Tiene acá al frente usted un sector y una asociación dispuesta a construir conjuntamente una política que apoye e impulse la exploración en el país. Y ojalá, para ir en contra del tiempo, como decía García Márquez, un tiempo que nos está arrollando, lo hagamos, ojalá en estos próximos 3 años, de manera acelerada. Muchas gracias y les deseo 2 días de muy buena conversación en el Congreso.